Listo, ya ahora sí, ya está grabando de nuevo. Bueno, vamos a continuar con el otro tema. El otro tema es oxidorreducción. Bueno, primero vamos a explicar como el concepto de qué es oxidorreducción y por qué se le llama así. Entonces, O para como la esto estructura tenemos, mejor. ajá, entonces pues para eso tenemos esta fórmula que, bueno, Bueno, sería una fórmula de síntesis. ajá. Porque pues, tenemos dos reactivos y un solo producto, o sea, una combinación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o pues lo primero que tenemos que saber ¿Es qué? es el estado de oxidación que tiene cada uno. Eh, No, sí, no. entonces, Acuérdese que eso se hace cuando hay un solo elemento. Ahí como los dos elementos están separados, acuérdese que va a ser. eso es lo que quiero dar a entender, o sea, tenemos que buscar el estado de oxidación, pero cuando el elemento está solo, el estado de oxidación es cero, porque no está formando ningún compuesto o ninguna mezcla, por decirlo así. Exacto. Entonces es lo que pasa aquí con el potasio y bueno, con Br, creo que es bromo, si no estoy mal. Creo Em, que sí. No, pues la verdad yo tampoco estoy segura, pero espera. Bueno, siga. bueno, entonces, bromo también tiene esta oxidación cero. ¿Por qué? Porque pues no está haciendo ninguna mezcla. Pero Sí, sí, es cuando broma. como tal está el compuesto, que es este, KBr, y no está separado, digamos aquí por un más, ahora sí tenemos que buscar los estados de oxidación. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de igual manera que antes. Entonces Ajá. buscamos acá en su tabla periódica y buscamos qué estado de oxidación tiene. En este caso pues sería más uno. Entonces Sí, colocamos aquí más el uno. potasio. Ajá, Y el es de boro, potasio. Y bromo. eso, Es bromo, perdón. Bromo tenemos que contrarrestar este más uno y que lo que dije antes nos quede neutro, ¿listo? Entonces tendríamos que colocar un menos uno. Sí, bien. Igual ahí aparece también en el elemento menos uno como Ajá. posible estado de oxidación. Entonces ya tenemos los estados de oxidación. Sabiendo Sí. esto, pues ahora pues tenemos que continuar. Entonces colocamos la, Haciendo el proceso, que bajamos la K con ajá, su K, obviamente. Colocamos una flecha de produce produce. Pues y realmente es colocamos que otra tenemos K. aquí en esta primera K, pues es la K de reactivos, que pues está valiendo cero su estado de oxidación. Entonces colocamos Exacto. cero y la K va a Y producir, acá, o en los productos tenemos tenemos a potasio, pero en este caso tiene estado de oxidación más más uno. uno. Entonces, en esta Acá, lógica, ¿qué es lo que pasa? Que el estado de oxidación aumenta, aumenta. porque pues no teníamos nada, o sea, no tenía nada acá, Y pero pasó a más uno. obtuvo un estado de oxidación exacto. Entonces Entonces, ponga pues ahí, aumenta. aumenta. Uy, No le queda más fácil escribirlo en un texto. no. Ay, ese tú sí. Bueno, aumenta y se entiende. Sí, Entonces, eso aumenta. Ahora, pues vamos a ver qué es lo que pasa con el bromo. Entonces, exacto. inicialmente teníamos a bromo, Br, Con su índice 2 y ujú, estado de oxidación cero. ajá, nulo. ¿Y en qué se Recuerden convirtió? que la flecha nunca va a cambiar de lado, Sí. ¿ok? O sea, siempre va a ir para el mismo lado, siempre. Exacto, porque pues prácticamente es algo que cambió. O sea, inicialmente teníamos un elemento con un dado estado de oxidación y pues Ajá, ahora se convirtió en otro con otro estado de oxidación. ¿Por qué? Porque se mezclaron. Entonces exacto. tenemos a Br, bromo, con estado de Con estado oxidación de oxidación menos uno. menos uno. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Que por lo contrario, pues del anterior,
disminuyó. De 0 a -1, recuerden que disminuye. Ajá, porque pues digamos no teníamos nada y ahora digamos, vamos a hacer, Tenemos -1. O debemos, sea, o estamos sea, es como debiendo si plata, por debiera. decirlo así. Ajá, entonces pues disminuye. Listo. Entonces, cuando aumenta, Mm, siempre se llama óxido. Y cuando disminuye, siempre se llama reduce. Pues Ahí vienen realmente los es que agentes. cuando pues aumenta es que este elemento se está oxidando y pues Sí, se literal, oxida. se oxida. Y Y ahora cuando se disminuye, obviamente se reduce el óxido. resu- Reduce. reduce su oxidación. Ajá. Bueno, acá hay otra cosa, porque los agentes lo que hacen ahí es que, por decirlo así, intercambian, o sea, viceversa. El óxido se llama agente reduce y el reduce se llama agente oxidante. Ajá, entonces Es que esa parte es como un poquito, sí, enredadita, pero pues es que eso casi no es se tiene en más, cuenta, por decirlo así. sí, es más como los términos de, de este proceso de la oxidorreducción. Entonces, este es un agente Agente oxidante. El de oxidante. reduce es agente oxidante. Póngale una flechita para que no se confunda. Oxidante. Dante. Sí. Cuando disminuye es agente, porque estamos hablando ahora aquí de agentes. Ajá. Y Si quiere, cuando, póngalo en la parte de arriba, para que no, o bueno, como quiera. bueno, agente Reduce. reductor. Bueno, reductor, sí, también. Reductor. Bueno, ahora pues Seguimos con el proceso. seguimos con los procesos, exacto. Em, Entonces se bajaría la K con estado de oxidación 0 y el bromo con estado de oxidación 0, pero su índice 2. O sea, no, pues sí, prácticamente es como volver a colocar el proceso. No sé si lo quiera volver a colocar. Pues es que es mejor para que no se enreden porque tocaba, acuérdese que las flechas y eso y multiplicar. pues hagamos Sí, algo. Quitemos esto y volvámoslo a colocar. sí, copiar y pegar. Pegar, eso. Exacto. Listo. Entonces, cuando el agente aumenta, Ya. Entonces, ahora pere, sí. pere, 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 pere. Sí, sí, sí. Cuando el agente aumenta, la flecha va hacia el lado de arriba. Haga el ejemplo. Entonces tenemos acá. Bueno, la K la volvemos a poner por si las moscas. Y pues realmente donde vamos a partir es de esta línea. Y Ajá. pues, volvemos a colocar también aquí a bromo. El proceso, este proceso se hace en reductor en reductor, o ¿cómo es que se llama? Reacción y producto, perdón. No reductor. Reacción y producto. Siempre el profesor dijo que es recomendado comenzar por los de reacción, ¿sí? Aunque bueno, si el de reacción, por decirlo así, ya no es necesario hacer el producto, ¿sí me entienden? O Eso. sea, Bueno, siga. continuamos. Tenemos aquí a potasio y pues si aumenta la flechita siempre va a ir para arriba y Ajá, bromo que disminuyó va a ir para abajo. Esto es exacto, como más los términos y como, sí, como más la terminología, por decirlo así, de exacto. las ecuaciones. Entonces, ahí viene lo de sus índices.
¿Sí me hago entender? Entonces, potasio, que su índice tenía 1. Los estados de oxidación generalmente ahí ya no se usarían. Sí. Bueno, para comenzar también, bueno, pues para otro término, para explicar otro término a tener en cuenta, tenemos que marcar, por decirlo así, los elementos que tuvieron algún cambio, por ejemplo estos, con un asterisco. Asterisco. ¿Listo? Bueno, prosigamos con el potasio. Ahí es donde se ven los subíndices. En potasio de reacciones, el subíndice es 1. Ajá, Y en productos, el subíndice es, en potasio también es 1. Entonces sería 1 por 1. igual. No, bueno, sí, por un electrón. Estamos Exacto. hablando de electrones. Se colocaría una rayita como, por decirlo así, de fracción y da el resultado, que es Exacto. 1 por 1, 1. Uno. Y pues es lo mismo con el bromo. Entonces, ¿qué es lo que Exacto. pasa aquí? Tenemos inicialmente dos electrones o dos como subíndice, pues lo colocamos. Dos y eso pues se multiplica por los electrones de bromo, Que de, es 1, o sea, el de subíndice. producto. Ajá. De cuántos elementos de bromo hay en los productos. Entonces es, como dice Luisa, un electrón también. Y pues esto nos daría 2 por 1, 2. Ujú. Y ya esto es como otra forma, como para obtener, ¿cómo sería? Es una forma para obtener otra, como otro término, sí. Bueno, ahora teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar en sí con lo que son las operaciones de la oxidorreducción. Sí. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar el tablero. Y vamos, bueno, oxidorreducción de ejemplo. Y el estudiante Este, también. este ya es un ejemplo más complicado. Es un poquito más complejo, pero pues como digo, no es nada que no se pueda entender, que sea entendible, Exacto. diciéndolo de alguna manera. Em, bueno, la fórmula que tenemos es también un poquito más larga. Entonces tenemos a hidrógeno, Ujú. nitrógeno, Sí, oxígeno oxígeno con subíndice 3. Bueno, más más H, hidrógeno, perdón, hidrógeno azufre con subíndice 2 y azufre. con pues el elemento ya se sabe cuál es. Pues que esto produce Ujú. Nitrógeno, nitrógeno, oxígeno, oxígeno. Bien. Nitrógeno, oxígeno más, ¿qué más sigue? más azufre. Azufre. Ujú. Ah, no, perdón, perdón, perdón. El más quítelo. Bueno. Tu. Bueno, nitrógeno, oxígeno, más, no hay más. No,
Bueno, ¿qué más hay? Ahí va más hidrógeno. Más hidrógeno. Bueno, la fórmula aquí como el agua. Más H2O. No digamos eso porque pronto se confunde. Bueno, H2O. Sí. Bueno, ya que tenemos la fórmula, tenemos que buscar los estados de oxidación de cada uno. De No, cada uno. primero solucionemos lo del balance, ¿no? Es mejor. Ah, bueno, sí. Entonces, miremos hidrógenos primero. Ujú. Bueno, Hidrógenos, entonces. tenemos inicialmente un solo, bueno, tenemos tres hidrógenos, si lo vemos bien. Uno aquí y los otros dos aquí. Mientras Sí, que en los pero igualmente productos, están separados por el más, por decirlo así. bueno, tenemos dos hidrógenos. Entonces aquí ya hay una diferencia, nitrógeno. Tenemos uno en reactivos y uno en productos. Oxígeno, tenemos tres en reactivos y uno en productos. Digo, sí, en productos. Y azufre tenemos uno y aquí uno. Bueno, entonces pues comenzamos nivelando. ¿Si es esto, Luisa? Nivelar, Sí, balancear. balancear. Pues es que usted, o sea, usted tiene ya ese ejercicio resuelto. Es que en sí esto no es de oxio-reducción, esto es de tanteo. O sea, lo que usted está intentando hacer. Pues es que el profesor primero, por decirlo así, tanteó y ya después acuérdese que miró cuáles eran los de óxido de reducción, Hmm. que era el nitrógeno y el azufre, no más. ¿Usted no tiene ese ejercicio hecho? No. Sí me doy cuenta. Ese le envío foto para que me entienda. Es que por eso digo que era mejor anotar todos los ejercicios. Bueno, Bueno, vamos a ir haciendo entonces lo de los asteriscos. Bueno, entonces para los asteriscos tenemos que hallar los estados de oxidación bien. de cada uno de los elementos. Hidrógeno, pues si lo buscamos, tiene más uno. Nitrógeno más 5. Y oxígeno menos 2. Bueno, hidrógeno, nuevamente aquí tiene más uno. Y azufre tiene menos 2. Esto era lo que nos referíamos hace pues un momento, de que siempre tiene que haber uno positivo y uno negativo. O sea, no todos pueden ser positivos ni todos pueden ser negativos. Bueno, continuamos con el nitrógeno, que en este caso, de por sí esto puede variar los estados de oxidación dependiendo de como del acompañante. Entonces, en este nitrógeno tenemos más 2 y en oxígeno menos 2. Azufre, de por sí aquí va más, no lo comimos. Ajá, qué pena. Azufre, pues está solito, lo que dijimos, lleva esta oxidación cero porque no está haciendo ninguna mezcla. Y Exacto. eh, Hidrógeno tiene más uno más uno, siempre va a ser más uno, y oxígeno por menos dos. que también es como lo normal, que el oxígeno tenga menos 2. Bueno, Ajá. ya que hallamos los estados de oxidación, pues vamos a continuar.
Dijimos que teníamos que colocarle un asterisco a los que sufrían, digamos así, un cambio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, tenemos, bueno, hidrógeno siempre va a ser uno, pero aquí es donde tenemos de verdad algo que cambia, algo que vemos una diferencia. Entonces tenemos nitrógeno más 5 aquí, nitrógeno más 2. Entonces, ¿qué hacemos? Lo marcamos. ¿Con qué? Con un asterisco. Y vamos a seguir mirando. A ver, aquí pues hidrógeno, lo que les digo, siempre va a ser igual. Oxígeno no cambió, hidrógeno tampoco, pero azufre, aquí tenemos azufre con -2 y azufre con, con 0, ¿sí? Con de esta oxidación. Entonces, ¿qué hacemos? Lo marcamos también. Y vamos a colocar esa flechita o esa línea que es la que nos va a decir si Se aumenta o disminuye, aumenta por o disminuye ejemplo, eso. el nitrógeno disminuye. Exacto, porque Y si se el dan cuenta, aquí azufre aumenta. tenemos más 5 y aquí tenemos -2. ¿Qué pasó? Que perdió eh, óxido, por decirlo así. Entonces, flechita hacia abajo. Y azufre, antes ganó, porque antes debía -2, por decirlo así, y ahora tiene 0. O sea, no, ¿Cómo? no debe nada. Antes debía, ahora no. Entonces, ¿qué pasó? Exacto. Aumentó su estado de oxidación. Exacto. Ahora, ahora hacemos aquí lo de las fracciones. Sí, que el Respecto a estado de esto. oxidación de nitrógeno es uno. Ujú. Ah, no, no mentira, mentira. No, Eh, el subíndice subíndices. es Aquí uno, perdón. Que me tenemos uno, desconcentré. y eso se Y multiplica por los electrones. que son tres. Ujú. Ok, pues 3 electrones de diferencia. ¿Listo? O tres estados de oxidación. Uno por tres electrones Tres. en este caso. Bueno, y pues esto lo multiplicamos. Uno por 3 nos va a dar 3. Ajá. Ahora, tenemos el azufre, que pues no tiene tampoco ningún subíndice. Entonces, pues le colocamos uno. Y eso se multiplica por los electrones que ganó o perdió. Espérenme un momento. Listo. Bueno, el caso es que aquí aumentó, pero aumentó 2 electrones. Se multiplicaría por 2 electrones. 2 electrones. Y Que bueno, uno por dos daría dos. 2. Exacto. Ah. Después lo que se tendría que hacer es los estados de oxidación, que se abre, por decirlo así, corchete y se pone nitrógeno con estado de oxidación más. Lo que hicimos anteriormente. Realmente esto es como para mirar qué diferencias hay. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cuántos electrones ganó o perdió? Y pues, de alguna manera, El demonio 4. Necesitaba una interrupción. Ya ahora sí, prosiga. bueno, pues, y lo que también estábamos haciendo ahorita lo podemos hacer aquí, o sea, que nitrógeno pasó de tener 5 estados de oxidación. No, pero es que ahí va diferente porque ahí se abre corchete, sigue nitrógeno con esta oxidación más 2 y recuerde que el resultado que dio se convierte a 3 electrones y se multiplica por 2 al último.
Mm, ¿Cómo así? Ah, ya entendí, ya entendí. Entonces tenemos Vea la nitrógeno, imagen que le, nitrógeno vea la imagen inicialmente que con le, 5 electrones. vea la Entonces, imagen que le envié, Dixon. sí, ya voy, ya. Entonces, esto se convirtió a nitrógeno, pero en este caso con dos estados de oxidación. ¿Sabe por qué lo último se multiplica por 2? Porque esos electrones que nos dieron que uno por 3 3 Ajá, pasa al ejercicio, por decirlo así, inversa. Entonces, por eso el 2 multiplica los nitrógenos y el 3 multiplica los azufres. ¿Me hago entender? al revés, pero bueno. Esto quiere decir estos tres electrones que nos dio aquí, que nos dio aquí, o este resultado lo vamos a incluir en esta fórmula. Entonces, nitrógeno que tenía inicialmente esto y pasó a esto, pues le ponemos más 3 electrones. Que Ah, fueron los que dieron ahí de resultado. exacto. Ahora vamos con azufre, que Ajá. inicialmente tenía menos, o sea, tenía 2 -2 electrones, y a eso, pues pasó a 0. pasó a No. 0. ¿Por qué? No, sí, pasó a 0 porque pues se le sumaron 2 electrones. Y Sí, ¿qué está haciendo? ¿Qué está sí, está en la haciendo? fórmula. Que Entonces, no, nos dio, el azufre es 0. Ay, no, Dixon. ¿Qué está sí, porque, haciendo? o sea, tenemos, No, no, vea. El azufre, o sea, se pone la flechita y va el azufre con ceros, después se suma más 2 electrones, se cierra corchete y los nitrógenos se multiplica por 2 y los azufres, perdón, se multiplica por 3. pero esto es como la forma de aplicar lo que ahorita estábamos explicando. Entonces, Pues pues, yo lo, pues no por qué sé, pasó pues esto? Ahora sí ahora sí voy a hacer el ejemplo que dice Luisa. Pero esto es como una forma de aplicarlo como a las fórmulas que pues el profesor nos puede dar. bueno. Ahora sí, vamos a hacer unos corchetes, como dijo, Ujú. unas llaves, y a esto le ponemos nitrógeno con estado de oxidación +5, que era lo que teníamos inicialmente, y esto se convierte a nitrógeno, pero es lo mismo, Luisa. No es lo mismo. Bueno, igualmente es como la fórmula que lo tienen que escribir, porque siempre se tienen que abrir corchete. Por eso yo leí que lo hiciera de una vez. Bueno, entonces pues hagamos algo. Tendría que corregir ese y abrirle los corchetos y pues ponerle una vez multiplicados por 2 para que no se confundan ellos, porque pues sí, o sea, yo entiendo a lo que usted va, pero digamos, no es la fórmula en la que se escribe. Bueno, Exacto. El de azufre sí lo tiene que volver a escribir. ujú, Ya vamos a terminar de explicar, chicos, paciencia. sí, No, ya somos solo falta como la profesores operación y ya. primerios. Bueno, entonces ahora tenemos el azufre, que igual Ajá. entre llaves, Azufre en esta oxidación -2. -2, Ujú. si se entiende. Y la flechita azufre, esta oxidación 0, se cierra corchete. Ah, no, Azufre, mentira. Sí, oxidación se cierra corchete. 0, se cierra corchete. Ujú. Ah, no, 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 no. No, ¿Por qué? no, no, creo que la que estaba mal era yo. Es que esto era lo que Por- estamos haciendo ahorita. No, que borré los de azufre porque esos no. Pegué el anterior y ya, y pone los corchetes y ya. Sí, porque estaba viendo acá en el ejercicio que yo hice
y va azufre -2 más 2 electrones. Y después va la flecha. Perdón. Es que no había visto el ejercicio, por eso yo decía, pero ¿por qué Gibson está haciendo eso? Y ahora sí, sí me hace entender. O sea, o sea, ¿cuál pongo? ¿La que está abajo? Sí, el azufre. Y solo abre, pone los corchetes y ya lo multiplica. ¿Sí me hago entender? Ya, sí. Lo que pasa es que yo era la que estaba confundida, usted estaba bien. Menos mal que Bueno, entonces, eso, menos mal, usted estaba que decía, menos mal porque yo era la que estaba mal. esto se multiplica pues por 2, Ajá, por y 3. pues explíquele por qué se multiplica por 2. Porque este fue, ¿qué? O sea, prácticamente son inversos. Digamos, el Exacto. azufre, el resultado que dio el azufre va a multiplicar ahora al nitrógeno. Ajá. Y el resultado que dio el nitrógeno va a pasar a multiplicar el azufre. Ya, es viceversa. Sí, esa es prácticamente lo que hace así, prácticamente es el porqué de esto, Ajá. realmente. Ahora, Y se pues, multiplica. Entonces se pone coeficiente 2. O sea, se pone como si, es como un coeficiente, por decirlo así. sí, pero agrando un poquito más. Porque siempre, o si por decirlo algo, antes de empezar, si se multiplica por 2 siempre se tienen que colocar los coeficientes. ¿Ok? Ahora, pues Antes de que ya se dé. esto nos va a dar paso a otra fase de la operación. Entonces tenemos Literal. 2n, que es lo que nos da el Dos, resultado, más estado de oxidación 5. más esta oxidación 5, ajá. Y esto va a producir, Ajá. Más 2 también, porque también la otra N se multiplica por 2 por los mismos dos. Acuérdese que son reacciones y productos. eso. Entonces eso es lo que tenemos del producto más 2. Más estado de oxidación 2 exacto. Más que se multiplica. Recuerden que cuando hay dos elementos en produce, es el mismo, si me hago entender, o sea, ya el 2 multiplicaría todo, ¿sí? Entonces 2 por 3 da 6 electrones. 2 por Acuérdese, 3 nos va a dar 6, exacto. 6 electrones. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ahora con el azufre, Y es la misma colocamos operación, entonces colocamos, 3 pues, que electrones, es el 3 resultado, electrones, 3 en coeficiente, perdón, 3 azufres, sí, 3, con esta oxidación -2 2, más 3 por 2 da 6 electrones también, y eso 6 electrones, se produce o a con producir coeficiente 3 acuérdense, azufre azufres con esta oxidación 0. oxidación cero, que es prácticamente esto, porque 3 Ahora por... lo que se hace ahí es sumar. Exacto, entonces esto es lo que ya vamos a terminar la operación. Sí, Entonces, literalmente. pues ya lo último es cómo sumar todo esto. Ajá, ¿qué quedaría? Dos nitrógenos, Mm, o sea, coeficiente 2 nitrógenos más estado de oxidación 5. Exacto. Entonces, 2 nitrógenos. Más estado de oxidación 5 Exacto. más, si ahora se suma el azufre, o sea, se va poniendo como en orden, si me hago entender, Exacto. Entonces tenemos o sea, primero se colocaría los de, nitrógeno y después el azufre, o sea, por decirlo así, primero las reacciones y después y los luego los productos. productos. Ujú, Recuerden que ahí, cuando se hace la sumatoria, los electrones nunca se van a contar, ¿ok? ujú. Entonces, ahora tenemos este resultado. Entonces es 3 En azufres azufre, con menos esta.
dos estados de oxidación, exacto, con su flechita de produce, más dos de o sea, dos de coeficiente, nitrógeno, Nitrógeno más dos en estado de oxidación. más 2. Y Y pasa lo mismo, prácticamente se colocaría más 3 de coeficiente, azufre y cero en estado de oxidación. Y esa sería la este sería, respuesta total. sí, el resultado. Entonces, esto es como las operaciones o pues lo que debemos hacer para obtener un resultado de óxido reducción. Sí, puede ser un Exacto, poquito complejo, pero pues ya que pues uno le agarra como el tiro, como se suele decir, em, pues no es difícil, ¿cierto? exacto. Es muy sencillo, sino que es un poquito largo, pero es sencillo, la verdad. Primero, pues lo que les digo, en conclusión, lo que primero tenemos que hacer es identificar los elementos que de pronto sufren algún cambio, en este caso nitrógeno y azufre, los Ajá, seleccionamos y hacemos esta operación que es el número de partículas o de electrones que hay ajá. como tal en un inicio y pues en lo que cambian, ¿cierto? Se multiplican y nos va a dar un resultado. Y Se multiplican, se lo mismo suman con y el nos da azufre. un resultado. Ujú, se multiplican lo mismo. Aquí teníamos inicialmente un solo electrón de azufre o un solo átomo de azufre, perdón. Y esto y este 2 es en lo que cambió, o sea, lo que se le sumó. Y pues dos electrones nos va a dar un resultado, ¿cierto? Y ya lo que debemos hacer es colocarlo como entre paréntesis o organizarlo y tenemos pues el, el reactivo y el producto. ¿Listo? Y a eso le sumamos lo que dice Luisa, los electrones, y eso lo multiplicamos por 2 que es el inverso, o sea, por eso Sí, 2. el inverso. Y lo Exacto. mismo sucede con el azufre, que es lo que tenemos inicialmente, reactivos 100 productos, pero en este caso Se le multiplica. sumamos al que cambia, o sea, em, a azufre le sumamos los dos electrones para que nos quede el azufre o sea, el azufre neutro. Y eso lo Y se multiplicamos suma por el 2, que es resultado que se dio. el inverso. Sí, exacto. Y pues, Y ya después, pues prácticamente se multiplica, se dan unas reacciones y unos productos, y a lo último, en conclusión, se suma y da una reacción y un producto. exacto. De pronto Recuerden, si se confunden con por qué este está aquí, por qué este está aquí, es por la reacción que hubo. Si, sea, si nos damos cuenta, sí, inicialmente en nitrógeno tenemos 5, pero después tenemos 2. A este 2 hay que sumarle estos electrones para que haya una igualdad. Y lo mismo en azufre. exacto. Tenemos menos 2 electrones, o sea, es como si debiera, y hay que sumarle 2 para que nos quede neutro, o sea, como igualarlos. Y ya. Y finalmente, pues lo organizamos todo también con lo que nos dio como tal el paso anterior, que son estos electrones, y lo sumamos, y esto nos da el resultado. Y esto, Nos da una reacción a un producto. Recuerden, como les he dicho varias veces, los electrones no se cuentan, no se vayan a confundir. Solo se ponen, por decirlo así, los coeficientes, el elemento, pero los electrones no. O sea, los elementos son los únicos que se ponen, ¿ok? o sea, como tal, esta estructura lo que vemos aquí. El coeficiente, si cambia, pues en todos los casos cambia. El elemento y el estado de oxidación, ¿listo? Que es como lo que tenemos de referencia. Y ya con este tema terminaríamos la oxido-reducción. Pues gracias por ver este video. Gracias por tenernos también paciencia. Somos Ay, profesores sí. primerizos, por decirlo de alguna manera. Y pues igual cualquier inquietud, cualquier duda, escríbanos nosotros sin problema. eh, pues solucionamos alguna duda o alguna inquietud que de pronto pues ustedes puedan llegar a tener, ¿listo? Pues Gracias por su atención prestada, chicos. sí.
Gracias y pues estaremos por ahí hablando. Sí, ojalá hayan aprendido algo, muchachitos. Ah. Eh,